Sí, se va a poner cámara solita. 2 veces, 1, 2 y ya está. Ponle pausa. Una grabé, no importa. Vamos a hablar de una ruta alterna, en la cual también vamos a acercarnos con la glucosa. Una ruta que también utiliza la glucosa para poder ser oxidada. ¿Qué habíamos dicho? Que la glucosa que comemos, ¿no es cierto? Si ya no la necesita, la célula ya no la necesita, ¿qué hace? Lo primero que hace, ahorita, bueno, ya el desayuno ha pasado varias horas, pero cuando vamos a almorzar, sí que tenemos tiempo para almorzar. ¿Qué hacemos? Esa cantidad de glucosa se absorbe, pasa a la sangre y se distribuye a los tejidos. ¿Para qué? Para hacer un camino que se llama la glicólisis. ¿Sí? Correcto, ya lo hemos visto. Hay otro camino, que si yo no necesito energía, la vamos a guardar, y eso se llama glucógeno. ¿Sí? Pero hay otra vía alterna de esa oxidación de la glucosa, que dependiendo de las necesidades celulares, va a ir a la vía de las pentosas fosfato. ¿En qué sentido? En que esta vía genera otro tipo de energía. Esa energía está en forma de NADPH. ¿Y para qué sirve esa NADPH? A diferencia del NADH que sirve para los procesos catabólicos, como hemos visto, este NADPH sirve para procesos anabólicos, o sea, de síntesis, ¿no? Entonces hay una vinculación muy grande. ¿Dónde se encuentra esta vía? En aquellos tejidos donde necesitamos sintetizar, ¿sí? Donde se necesita NADPH para procesos biosintéticos, ¿sí? Ahí va a estar funcionando. Muy bien. Pero algo importante, que también es catalizado por enzimas, también va a haber diferentes intermediarios, pero esos intermediarios, muchos de ellos son los mismos de la glicólisis. Háganse cuenta que es de la glicólisis. Ya conocen las enzimas y ya conocen los intermediarios. Vamos a hacer la vía de las pentosas. Sus enzimas y sus intermediarios son, muchos de ellos, igual al de la glicólisis. Entonces, ¿qué cosa hay? Una interconexión. Si la célula necesita agente reductor, se va para acá. Si la célula no necesita biosíntesis, sus intermediarios, y la célula necesita energía, esos intermediarios se van para acá. ¿Sí? Por eso hay una interconexión, de acuerdo a la necesidad de la célula. Esta vía también nos proporciona pentosas, como la ribosa. De tal manera que si nosotros necesitamos hacer ácidos nucleicos, síntesis de purinas, de pirimidines, se va a ir para esa ruta de biosíntesis, ¿no? Pues depende de lo que la célula necesita. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Que en la vía de la pentosas fosfato van a terminar formando ¿qué? Los intermediarios de la glicólisis. ¿Cuáles son? Hexosas y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué?
Porque el gliceraldehído 3-fosfato, cuando se unen dos gliceraldehídos son 3 carbonos. Cuando se unen dos gliceraldehídos forman uno de 6, ¿verdad? Eso vamos a ver. A ver. ¿Qué dice? Ruta de las pentosas fosfatos, sus funciones y significancia biológica, fases y reacciones y relación, ¿ve? Relación entre la glicólisis y esta ruta. Eso vamos a ver. Bien. Acá está. ¿Ve? Esta glucosa que vamos a poner ahora en el almuerzo, ¿no es cierto? La vamos a desviar para acá. Que vamos a formar, ¿qué? En este caso estamos poniendo que vamos a formar ribosas, ¿no? Eso se llama oxidación de la glucosa vía fosfato, ¿no? Vía fosfato, pentosa, fosfato. ¿Muy bien? Miren todo lo que hemos aprendido. Miren todo lo que hemos aprendido. Y todo esto está, ya lo hemos hecho, miren. ¿Qué hemos visto? Maravilloso órgano el hígado. ¿Qué hay? La glucosa 6-fosfato, hemos hablado de la glucólisis, ¿no es cierto? Hemos hablado de piruvato, de acetil, hemos hablado del ciclo de Krebs, ácido cítrico, hemos hablado cómo sus electrones se van a la cadena transportadora y qué genera ATP, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado. ¿Qué más? Hemos hablado cómo cuando hay exceso de sustrato, nosotros lo guardamos como glucógeno. ¿Qué más? Hemos visto que el hígado regula los niveles de glucosa sanguínea. Había una enzima muy importante, recuerda que NB se la he repetido, glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima que regula los niveles de glucosa sanguínea. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Esto nada más nos falta. Esto es que la vía de la pentosa fosfato. ¿Qué se genera? NADPH. ¿Qué más? Ribosas que van a servir como substrato para los ácidos nucleicos. Entonces ya estamos terminando carbohidratos. Mañana, el lunes, la próxima semana, vamos a arrancar para el otro lado. Y vamos a ver que este acetil-CoA, que hemos visto que ha venido de los carbohidratos, miren ustedes cómo se va a desviar. ¿Para dónde? Para el metabolismo de las grasas. Por eso les digo, todo nuestro organismo está vinculado. Los tejidos se intervinculan. Ahí está. Entonces, cuando yo les dije, cuando nosotros tenemos muchos ingesta de carbohidratos, ¿qué terminamos? ¿Formando qué? Colesterol. Formando grasas. Y subimos de peso. ¿Cierto? ¿Está? O sea, metabólicamente nos estamos explicando qué está pasando. ¿Sí? Vamos a cerrar con el apoyo. Ya, concentremos. Entonces vamos a hablar de esta vía de las pentosas. ¿Qué genera? NADPH y pentosas. ¿Qué les he dicho? El poder reductor más aprovechosa con fines biosintéticos, NADPH. Si es cierto, el NADH se realiza para la catálisis, el NADPH para la biosíntesis. Correcto. ¿Y qué biosíntesis me está hablando? Miren ustedes, ¿para qué necesitamos este agente reductor? Para sintetizar ácidos grasos. Ahora entramos al capítulo de lípidos y vamos a decir esta enzima que necesita agente reductor NADPH. No hay NADPH, no hay síntesis. Síntesis de ácidos biliares, síntesis de colesterol, alargamiento de la cadena de los ácidos grasos. Por ejemplo, este es un ácido graso. No, acá está, acetil-CoA. Se está uniendo con otro acetil-CoA y está alargando un ácido graso de 14 carbonos. ¿Qué hemos hecho? Un crecimiento. Pero ¿quién está interviniendo? NADPH. Está el alargamiento entonces de los ácidos grasos
necesita este agente reductor. Síntesis de neurotransmisores, síntesis de nucleótidos, miren ustedes, variedad de funciones. Pero ¿de dónde viene el NADPH? Es lo que estamos viendo, ¿sí? Muy bien. Eso también son un conjunto de reacciones, con sus propias enzimas, Para fines de explicar, vamos a dividirlo en dos fases. ¿Ya? Una primera fase oxidativa, una segunda fase no oxidativa. ¿Ya? Pero que al final, ¿qué? Vuelvo a decir, estas fases me van a permitir, aparte de producir NADPH, me van a producir compuestos de 3 carbonos, que son gliceraldehído, o compuestos de 6 carbonos, que son las hexosas. ¿Por qué? Porque esos productos van a entrar a la glicólisis. ¿Ya? Vamos a ver. Empecemos entonces. La primera fase, ¿quién participa? La oxidación de la glucosa 6-fosfato hasta ribulosa. ¿Cómo se produce? Mediante 2 reacciones en las cuales se van a liberar 2 de NADPH. Esta catálisis, ¿quién la produce? Su enzima. Y acá está. Glucosa 6-deshidrogenasa. Enfoquen bien porque luego vamos a hablar de ella, ¿no? Hay anormalidades con expresión clínica cuando esta enzima no está. Entonces, ¿qué hace la glucosa 6-deshidrogenasa? Va a oxidar la glucosa 6 en 6-fosfogluconolactona. ¿El nombre de dónde viene? Como ustedes saben, química, esta doble enlace unido al núcleo hexagonal es una lactona. Por eso se llama 6, porque está en el carbón 6, fosfo, ¿no? 6-fosfogluconolactona. Este compuesto es muy inestable y por la lactonasa se oxida. Miren acá, gluconato, ato se oxidó. Y la misma, este gluconato se va a desprender por esta enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. En estas 2 reacciones, ¿qué hemos producido? NADPH y NADPH. Entonces, hay liberación de 2 NADPH por una molécula de glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Ya está. Hemos llegado a ribulosa, 5-fosfato. ¿Qué dice acá? Fase oxidativa. La oxidación de glucosa 6 hasta 6-fosfogluconato y posterior descarboxilación oxidativa hasta ribulosa, con producción de 2 NADPH. ¿Para qué leer? Si acá está la gráfica, ¿no es cierto? Está la gráfica. Muy bien. La segunda fase. La segunda fase es la interconversión que va a haber entre los carbohidratos. Ahí está. Fase de interconversión. Aquí va a haber varias reacciones. Una reacción de isomerización y epimerización. ¿Quién es isómero y quién es epímero? Química. Una reacción de transaldolización y transcetonización. Y reacciones glucolíticas y gluconeogénicas. ¿Qué hace este conjunto de reacciones? Vamos a ver diferentes azúcares fosforilados que se van a interconvertir para que al final, ¿qué cosa den? Yo les dije, hexosas, ¿no es cierto? Hexosas. O gliceraldehídos, 2 gliceraldehídos forman una hexosa. Muy bien, empecemos. ¿Qué dice? Isomerización y epimerización. ¿De quién? De esta ribulosa. Y acá está, la ribulosa por esta isomerasa ribosa 5-fosfato y por esta epimerasa silulosa 5-fosfato. ¿Sí? ¿Qué tenemos? 2 compuestos de 5 carbonos cada uno. ¿Está? Entonces se producen un conjunto de reacciones de isomerización y epimerización que transforman la ribulosa en ribosa y silulosa. Ya está. Las 2 primeras reacciones. Las 2 enzimas, transaldolasa, transcetolasa.
¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué viene ese nombre? Vamos a ver. ¿Qué hace la transaldolización? A ver, ¿qué tenemos acá? Celulosa y ribosa, ¿no es cierto? Acabamos de ver. ¿Qué pasa con estas dos pentosas? Vamos a ver que esta enzima que se llama transcetolasa va a convertir una cetosa en aldosa y una aldosa en cetosa. Por eso se llama transcetolización. ¿Qué significa? Que va a haber una transferencia de dos carbonos catalizada por esta enzima transcetolasa, enzima que necesita la coenzima pirofosfato de tiamina. Miren cuánta importancia tiene la vitamina. No existe pirofosfato de tiamina, no se va a formar. ¿Sí? ¿Qué hace esta enzima? Miren, primero vamos a hacer con números. ¿Qué hemos formado hace un momento? ¿No hemos formado dos compuestos de 5 carbonos? ¿Sí? Acá. 5 carbonos, ribosa y celulosa. Muy bien. Acá está. ¿Qué va a pasar? Uno se va a transformar en 3 y otro se va a transformar en 7 carbonos. ¿Quién hace eso? La enzima transcetolasa. Acá está. La celulosa que tiene 5, la ribosa que tiene 5. ¿Qué va a pasar? Va a haber una transferencia de 2 carbonos. Miren, acá hay 2 carbonos. ¿Quién los acepta? La ribosa. De tal manera, este de 5 que pierde 2, se queda con 3 y se llama gliceraldehído. Y este de 5 que gana 2, acá están los 2, se llama pseudoepilosa. ¿De acuerdo? Hay una transferencia de 2 carbonos. ¿Quién ha producido eso? La transcetolasa, en presencia de pirofosfato de tiamina. Está. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se dice que la cetosa se convierte en aldosa y la aldosa en cetosa? Lo está diciendo la fórmula. Miren, ¿esto qué cosa es? CO, ¿no es una cetosa? Se está convirtiendo, ¿qué? En una aldehída, y eso se llama aldosa. ¿Esto qué cosa es? Una aldehída, y se está convirtiendo en una cetona, y se está convirtiendo en una cetona. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el nombre. O sea, no es cuestión de memorizar, es entender de dónde viene el nombre, ¿no es cierto? Buenos días. 7. Hemos llegado a 3, pero 7 no es 6. ¿Qué pasa? Se tiene que seguir transformando. Y entonces viene la segunda reacción de transaldolización. La segunda enzima. Recuerda que dijimos que había 2 enzimas. Acá, transaldolasa y transcetolasa. Hablemos de la transcetolasa. ¿Qué hace? Va a transformar la cetosa en aldosa y la aldosa en cetosa. ¿Quién va a intervenir? La transaldolasa. ¿Qué va a hacer? El carbón de 7 se va a transformar en carbón de 4 y el carbón de 3 en carbón de 6. ¿Sí? Acá está. El gliceraldehído y la pseudoepilosa que hace la transaldolasa va a hacer que este de gliceraldehído de 3 pase a uno de 6. No. Vamos a apagarlo. Entonces, vean. Este de 3, ¿qué está pasando? A uno de 6. Y eso se llama fructosa. Y esta pseudoepilosa que perdió 3, ¿en cuánto se está transformando? Si tenía 7 menos 3, queda ahí 4. ¿Sí? Por eso digo que esta aldosa se está transformando en una, no,
Yo soy enemiga del Suspenda. Yo también me distraigo, ya no sé qué le digo. A ver, entonces nos hemos quedado ahora con 6, pero 4 no, tiene que ser 3. Por lo tanto, tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vuelve otra vez la enzima transcetolasa. ¿Qué hace la transcetolasa? Va a transferir 2 carbonos, ¿sí? Entonces, el C5 y el C4. El C5, ¿qué cosa es? Otra pseudoheptulosa. Y va a transferir los carbones aquí, al C4. Acá está. Eritrosa vuelve a reaccionar con otra cirulosa. Y ahora sí, la eritrosa, ¿qué pasa? Acepta 2 carbonos de la celulosa y pasa a fructosa. ¿Y la celulosa con cuánto se queda? Con 3. ¿A dónde hemos llegado? A hexosas y a gliceraldehídos. Estos 2 intermediarios son los mismos intermediarios de la glicosa. ¿Sí? Cuando se unen 2 de gliceraldehídos, pues van a dar uno de 6, que puede ser fructosa, que puede ser galactosa, que puede ser glucosa. Eso es la vía de las pentosas fosfato. Ver cómo se han interconvertido los carbohidratos. Por eso se llama interconversión. ¿Quiénes han participado? Pues las enzimas específicas, transcetolasas, transaldolasas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice acá? Los glúcidos formados, acá está pues fructosa y gliceraldehído, se incorporan a las reacciones glucolíticas y gluconeogénicas en dependencia de la función o la necesidad cerebral. No me gusta. Yo quiero una reacción global. Lo entiendo mejor. Ok, lo vamos a hacer. Con la explicación parcial que hemos hecho, les voy a hacer la reacción global. Y es mejor todavía. Lo van a entender mucho mejor con la anterior explicación. Vamos a ver. ¿Qué hemos dicho? Que hay una fase oxidativa. ¿Cuál es la fase oxidativa? Que la glucosa 6 tiene que pasar a ribulosa 5. ¿A través de quién? De la glucosa, gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, que va a pasar por esta lactona, por su intermediario gluconato y finalmente ribulosa. ¿Qué hemos logrado con esta reacción? Liberación de NADPH. ¿Ok? Listo. Primera fase. La segunda fase, no oxidativa. ¿Qué hemos dicho? Que va a haber interconversión. ¿Cómo así? Esta ribulosa va a sufrir una isomerasa y una epimerasa. Juan, muy bien. Cuando recibe la acción de la isomerasa, la ribosa se transforma ¿en qué? En ribosa, ¿no es cierto? Las ribulosas se transforman en ribosa. Y por la epimerasa en silu. Correcto. Miren ese punteado. 2 carbonos de la celulosa pasan a la ribosa. De tal manera que 5 más 2 forma 1 de 7. Y este de 7 se llama pseudoheptulosa. ¿Y qué queda? 1 de 3 que se llama gliceraldehído. ¿Quién hace esto? La transcetolasa, en presencia de su coenzima. Muy bien. Pero tengo que llegar a 6. Entonces entra la segunda enzima, transaldolasa. ¿Qué hace la transaldolasa? Transfiere también 3 carbonos de la pseudoheptulosa al gliceraldehído. ¿Y qué forma? 1 de 6. ¿Pero qué queda? 1 de 4. 4 no puede ser. Entonces necesita que otra molécula de celulosa catalizada por la transcetolasa. Ahora sí, ¿qué tengo? 1 de 6 y 1 de 3. Fructosa y gliceraldehído. ¿Vieron? Quedó todavía más entendible, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si así lo estudian, así lo ven, va a ser más fácil el entendimiento, el razonamiento y sobre todo que se va a quedar. No es que se memoricen los carbohidratos para el día del examen. A fin de mes, nada, no, así no debe ser. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hacemos el balance,
Es lo mismo. Vamos a ver. ¿Cuántas moléculas de glucosa necesito para que haya esta interconversión y salga al final 6 o 3? Necesitamos 6 glucosas. 6 glucosas. La oxidación de 6 glucosas van a dar pues 12 NADPH, porque son 2 por ciclo, ¿no es cierto? 6 por 2, 12. Muy bien. ¿Qué pasa? La ribosa 5-fosfato por esta isomerasa forma ribosa y por esta epimerasa celulosa. Por la transcetolasa la ribosa pasa a cedohidrosa y la celulosa gliceraldehído. Por la transandolasa la cedohidrosa pasa a fructosa y el gliceraldehído a eritrosa. Fructosa no hay problema, se isomeriza a glucosa. Pero ¿qué pasa con la eritrosa? Tiene que reaccionar con otra celulosa. ¿Para qué? Para que forme el gliceraldehído o la fructosa. Y vuelve el ciclo. ¿Sí? Entonces son reacciones oxidativas de la ruta de las pentosas fosfato. Y ahí está. Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto necesitamos? 6 moléculas de glucosa 6-fosfato para que produzcan ¿cuánto de NADPH? 12 de NADPH. Y ya saben de dónde sale. ¿No es cierto? ¿De dónde sale? Muy bien. ¿Y para qué sirve este NADPH? ¿Para qué sirve? ¿No es cierto? A ver. Vamos a ver. Antes de la aplicación, como toda ruta, tiene que ser regulada. Yo les he dicho, ¿cuándo se va a acelerar? Cuando yo necesito agente reductor, cuando yo necesito sintetizar ribosas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a inhibir? Cuando yo no necesito eso y me voy para generar el ATP, o me voy a través de la glicólisis, o me voy para generar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, vamos a ver. La regulación de la vía pentosas lo regula el producto. ¿Quién es el producto? El NADPH. Acá está. El NADPH, miren ustedes, cómo inhibe a la enzima. Y acá dice, NADPH inhibe la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. ¿Sí? Muy bien. Y NADP activador de la glucosa 6-fosfato. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, a papel del NADPH en la regulación del reparto de glucosa 6-fosfato entre la glucólisis y la ruta de las pentosas. Cuando se forma NADPH, más rápidamente de lo que se utiliza para la biosíntesis y reducción de la glutatión. Aumenta el NADPH con lo que se inhibe la glutatión. Muy bien. ¿Qué hacen estas NADPH? A ver, nosotros somos sujetos aeróbicos, ¿no es cierto? No vivimos, no hay oxígeno. Pero el oxígeno frecuentemente, o sea, nuestro organismo, porque somos sujetos aeróbicos, frecuentemente estamos expuestos a formar radicales libres, ¿no es cierto? ¿Quién nos protege? Tenemos varios sistemas enzimáticos, a todo hay un seminario que dice, ¿no? Radicales libres y sistemas antioxidantes. Uno de ellos es este. Que nosotros nos protegemos de la protección de radicales libres porque tenemos estos agentes, como el NADPH. Acuérdense de los radicales libres. Utilización del NADPH para la desintoxicación del ROS. La respiración mitocondrial, la radiación ionizante, la sulfamidinas, los herbicidas, los antipalúdicos. ¿Qué hacen? Miren ustedes, van a formar radical superóxido, peróxido de hidrógeno, hidroxilo, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué hacen estos radicales libres? Daño oxidativo. ¿A quién? A las membranas, al DNA, a las proteínas. Entonces nosotros tenemos nuestro sistema de defensa. ¿Cuál es nuestro sistema de defensa? Aquí está. Vean. El glutatio. El glutatio oxidado se reduce a glutatio reducido. Y este es el que va a eliminar los radicales libres. Pero ¿cómo se forma el glutatio reducido? Porque este NADPH lo ha reducido al glutatio oxidado y glutatio reducido. Pero ¿quién ha producido este NADPH? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a través de la
metabolismo de la glucosa 6-fosfato. ¿Ven? Ahí está. Entonces, es una manera pues que entendemos nuestra protección, ¿no? Nuestra protección es por estas enzimas, la glutatión reductasa, entonces está permitiendo que reduzcamos al glutatión oxidado a través de NADPH y formemos glutatión reducido. ¿Para qué? Para eliminar y no dañar a la membrana. Ejemplo, aquí está. ¿Qué dice? Miren, la vía de las pentosas fosfatos colabora con la glutatión peroxidasa en la protección de los eritrocitos contra errores. Ustedes han hecho ya capítulo de hematología, ¿no es cierto? Ahí está, lo van a entender mejor. A ver, esto han hecho conmigo y esto lo sabe, ¿sí? A ver, señorita, usted. Este es el glóbulo rojo. Muy bien. Tiene que entrar la glucosa para que pueda sobrevivir. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está pasando acá? Está en condiciones usted ya de interpretar acá. ¿Qué pasa con la glucosa? Acá está la glucosa. Ya les he dicho que el glóbulo rojo vive solamente de glucosa. ¿Qué pasa? Metabólicamente, ¿qué está pasando? ¿No? Su compañero, ayúdalo. ¿Qué está pasando acá? Tenemos que ser más hiperactivos. No solamente se acostumbren a que yo hablo y ustedes son receptivos. No, tenemos que participar. ¿Ya? A ver, escuchen. ¿Qué tengo acá? La glucosa que he comido tiene que captarla en la célula. Usa su transportador. ¿Qué GLUT utiliza los glóbulos rojos? Han dado examen de los GLUTs, ¿sí? Entonces, el transportador 1, ¿qué hace? Permite que ingrese la glucosa. Pero tiene que utilizar la glucosa. ¿Y qué pasa? Hace la glucólisis. Esto se llama glucólisis. Glucosa 6-fosfato, produce lactato. ¿No es cierto? Niña, ¿por qué produce lactato? Ya estamos en condiciones de poder entender y discutir. Yo quiero que sean competitivos cuando estén frente a otros compañeros igual que ustedes, estudiantes de medicina, hablen con fundamento y sean sólidamente formados. No quiero que estén inseguros. La inseguridad, ¿qué nos da la inseguridad? Miedo. ¿Estaré bien? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? No. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué llega lactato? ¿Alguien que quiera ayudar a su compañera? Porque el eritrocito no tiene Fuerte. Porque el eritrocito no tiene mitocondria. Ahí está. El eritrocito no tiene mitocondrias. El eritrocito no tiene núcleo. ¿Dónde les dije que se genera la mayor cantidad de energía? Ciclo de Krebs. No puede hacer el ciclo de Krebs. Por lo tanto, ¿vive de quién? De la glicólisis. ¿Sí? Y es tanta la cantidad de glicólisis, ¿sí? La velocidad de glicólisis que produce mucho NADH. ¿Y el NADH qué hace? Reduce el piruvato a lactato. Eso hemos visto. Reduce el piruvato a lactato. Ahí está. Por lo tanto, el glóbulo rojo tiene que sacar el lactato, porque si no hay una hiperacidez. ¿No es cierto? Muy bien. Hasta ahí está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué están viendo acá? Que también el glóbulo rojo está haciendo esta vía de las pentosas fosfato. ¿Pero qué está generando? NADPH. ¿Ve? Entonces, el glóbulo rojo, ¿qué dice? La vía de las pentosas fosfato proporciona NADPH para la reducción del glutatión oxidado a glutatión reducido, catalizada por la glutatión reductasa. Y acá está. ¿Qué sucede? La glutatión reductasa, ¿qué hace? Transforma el glutatión oxidado en glutatión reducido. ¿Qué hace el glutatión reducido? Elimina los radicales libres, entre ellos el peróxido de hidrógeno, que propiamente no es un radical libre, pero es tan nocivo como un radical libre. Y por la acción de la glutatión peroxidasa, destruye el peróxido en agua. Y hemos protegido a quién? La membrana
membrana celular. Entonces, es así como tenemos que ver las cosas. No, es así como tenemos que verlas. Entonces, la vía de la pentosa fosfatos colabora con la glutatión peroxidasa en la protección de los eritrocitos contra la hemólisis. Es una aplicación de esta vía. O sea, la vía no es que para que ustedes se memoricen y que son un montón de enzimas y un montón de compuestos. Ya, está bien, pues forma todo eso, pero apliquémoslos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? La carencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa deteriora la capacidad del eritrocito para formar NADH, lo que provoca hemólisis. Ahí está. ¿Cuándo nosotros vamos a presentar este cuadro? Cuando hay ingesta de ciertos fármacos, como los antipalúdicos, infecciones. Cuando uno come las habas, en el Mediterráneo comen habas y se ha demostrado que esa gente con mucha frecuencia forma hemólisis. ¿No? Ahí está. Vamos a ver, ¿qué dice? Deficiencias. Una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los glóbulos rojos origina una anemia hemolítica por la falta de NADPH y glutatión reducido. Sin embargo, esta deficiencia de la enzima protege al individuo contra la malaria falciparum, cuyo parásito necesita NADPH y glutatión reducido para su desarrollo. En poblaciones africanas es más frecuente la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa y en consecuencia la infección por malaria tiene menos posibilidades sobre el déficit. Otra causa que puede producir anemia es que no haya la coenzima. La coenzima, ¿qué cosa es? Pirofosfato de tiamina. No hay pirofosfato de tiamina, no actúa la enzima. Y cuando no actúa la enzima, miren qué pasa. Produce un síndrome que se llama el síndrome de Wernicke y Korsakoff. Ya lo van a aprender cuando lleguen a clínica. Cuando lleguen a clínica van a ver que estos pacientitos sí tienen el delirio de persecución. Están mirando que en la puerta de la sala o del centro de salud, donde esté, hay un hombre que lo está amenazando, que tiene un cuchillo, está alucinando, pues. El delirio de persecución. Usted le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién es el presidente? ¿Qué día es hoy? Eso es el síndrome de Wernicke y Korsakoff. ¿Deficiencia de qué? Vitamina B1. Le dan dosis masivas de vitamina B1 y sale de cuadro. Bien, vamos a terminar entonces diciendo que esta vía depende de lo que necesite la célula. Necesita síntesis de nucleótidos, el producto final será ribosa. Si necesita NADPH, la ribulosa 5 se convierte en fructosa 6 y glucosa 6 que podrá iniciar de nuevo la vida. Necesito energía. Cuando las necesidades de nucleótidos o de poder reductor son moderadas, los productos de la reacción se oxidan a través de la glicólisis y ciclos del ácido tricarboxílico. De esta. Necesito nucleótidos, necesito NADPH o necesito energía. Y ahí está. Desarrollan esas líneas. ¿No? ¿Listo? Entonces, la motivación, el preámbulo que yo les hice antes de empezar la clase, que les dije que esta vía se va a desarrollar de acuerdo a las necesidades que tiene la célula, pero que es una vía muy importante porque nos está interconectando, ¿no? La síntesis de los ácidos nucleicos con la vía de la glicólisis y la vía de poder reductor. Bien, vamos a seguir. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver. Bien. A ver. Todo este tiempo hemos hablado glucosa, ¿sí? Y hemos aprendido todas esas vías metabólicas, porque hemos ido paso a paso. Pero ustedes bien saben que yo no solamente como glucosa. Yo he tomado en el desayuno mi lechecita,
¿Y mi lechecita en qué se hidroliza acá en el intestino? ¿En qué? Glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa. También he comido lechecita con azúcar. ¿Qué tengo? Como Sacarosa. producto. Sacarosa. Es sacarosa, pero ¿en qué se hidroliza la sacarosa? Glucosa, glucosa. Y glucosa, ¿no es cierto? Entonces la pregunta viene, ¿y qué pasa con la fructosa? ¿Y qué pasa con la galactosa? ¿También hay vías metabólicas que se tienen que estudiar igualito? No, ¿por qué? Porque todas ellas terminan transformándose en glucosa. Y ya sabemos qué hace la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Estudio de los carbohidratos que son diferentes a la glucosa. Pero que vamos a ver al final entra al metabolismo de la glucosa. Se convierte en glucosa. ¿Sí? Y nos damos una energía. Entonces, vamos a hablar de eso. Junto con la glucosa, las hexosas como la fructosa, galactosa, manosa son combustibles metabólicos. Luego de la digestión, estos monosacáridos ingresan a la circulación que los lleva hacia varios tejidos. La fructosa, la galactosa y la manosa se convierten en intermediarios glucolíticos que luego se metabolizan por medio de la vía glucolítica. ¿De dónde derivan estos carbohidratos? Ya hemos visto. En el caso de la galactosa, proviene de la hidrólisis del disacárido lactosa a nivel intestinal. Se convierte en glucosa en el hígado. La pregunta es, ¿para qué sirve la galactosa? ¿Sí? Acuérdense, cuando el profesor Vidal les hizo membrana celular, la composición de la membrana celular no solamente son bicapas lipídicas, también tiene carbohidratos, ¿no es cierto? Ahí está galactosa, forma parte de la estructura celular. Cuando nos hablan de los cerebrócitos, de los gangliósidos cerebrales, allí está la galactosa, ¿no es cierto? Cuando la glándula mamaria está en actividad, ¿qué produce? Leche, y ahí está la galactosa. Entonces, ¿es importante este carbohidrato en el organismo? Claro. Vamos a ver. Entonces, destino metabólico. Sirve para sintetizar lactosa, sirve para sintetizar cerebrócidos, sirve para sintetizar glucoproteínas. Esta es una clase que todavía nos falta para la próxima semana. Glucoproteínas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la galactosa. Acá está. Como todo carbohidrato tiene sus enzimas. ¿Cuál es la enzima que lo fosforila? La galactoquinasa. Lo fosforila en el carbón 6 y se llama en el carbón 1. Acá está, este es el carbón 1, este es el carbón 6. Carbón 1. Galactosa 1-fosfato. Pero les he dicho que esta galactosa 1-fosfato puede tener varios fines. Uno de ellos es que finalmente vaya a formarse glucosa 6 y la glucosa 6, ¿a dónde va? A la glucólisis. Se está transformando en glucosa, como intermediario de la glucosa. ¿Dónde está? Muy bien. Veamos, en su metabolismo, la galactosa necesita otra enzima que se llama galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Qué hace esta enzima? Perdón, interconvierte ¿qué está haciendo? Miren, ¿qué tenemos acá? El UDP glucosa. ¿Qué cosa es la UDP glucosa? Uridina, difosfo, glucosa. Y acá, ¿qué tengo? Galactosa 1-fosfato. Esta enzima va a hacer que la glucosa reaccione con la galactosa.
¿Y qué va a formar? La UDP galactosa. Ya no la UDP glucosa, sino la UDP galactosa. ¿Quién ha hecho esto? La galactosa 1-fosfatidiltransferasa. Muy bien. Pero aparte de que puede llevarse a la glucólisis, tenemos otra enzima que se llama epimerasa. Epímeros. ¿Qué hace? Que esta UDP galactosa se convierta en UDP glucosa nuevamente. Y esto es un ciclo. ¿Sí? Es un ciclo. Entonces, para que la UDP galactosa entre a la vía principal del metabolismo, debe convertirse en su epímero. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay dos enzimas, quiero que enfoquen. Galactosinasa que fosforila y galactosa 1-fosfatidiltransferasa que convierte la UDP glucosa en UDP galactosa. Acá está. Galactoquinasa se fosforila en el carbón 1 y forma que la galactosa 1-fosfato. Y por esta enzima, uridiltransferasa forma la UDP galactosa. ¿Para qué sirve esta glucosa 1-fosfato? Porque en el hígado va a pasar a la glucosa en la sangre, porque va a formarse glucógeno. En otros tejidos se va a ir a la glicólisis, al ciclo de Krebs, o va a producir energía.